Tú eres una persona, eres catedrático de historia, que está acostumbrada al dato riguroso, al exacto. ¿Qué buscas en la ficción? Pues busco transmitir aquellas cosas que desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la documentación, no se pueden certificar. Quienes hacemos novela histórica, por lo menos desde el rigor, intentamos suplir aquellas lagunas a partir precisamente de la imaginación, pero de la imaginación teniendo en cuenta lo verosímil. Yo creo que hay que distinguir perfectamente entre lo que es verosímil y lo que es veraz en una novela. Yo procuro que mis novelas sean verosímiles, que sean creíbles, aunque evidentemente no sean verdad, porque hay muchos elementos que son de pura ficción. ¿Y el lector qué crees que busca en la novela histórica en concreto? Pues probablemente busca lo que no le hemos dado, y ahora hablo como historiador, lo que no le hemos dado los historiadores. Los historiadores españoles hemos escrito historia muy mal. No hemos sabido comunicar, no hemos sabido transmitir. Nos hemos refugiado a veces en nuestros trabajos de investigación, escritos casi exclusivamente para colegas. Y eso creo que no está bien. El historiador español tiene también que divulgar la historia. Y están buscando, la gente que lee novela histórica, está buscando una historia que sea más accesible, que sea más amena, que no sea tan plúmbea, tan pesada, que sea una historia más atractiva, más lo que demanda la gente. Yo creo que por eso buscan novela histórica. En tu caso concreto has nacido en una ciudad muy bonita que es Daroca. ¿Eso imprime carácter? ¿Te inclina a dedicarte a la historia, bien sea por el camino de la ficción o bien sea por el camino de la realidad? Pues las dos cosas, porque mi padre ya murió, me contaba de pequeño muchas historias, bueno, más que historias, leyendas de Daroca. Quizá por esa relación con mi padre de contarme historias de la Morica Encantada, de la Fuente de los 20 Caños, del Diablo Rollo, aquellas leyendas de esta magnífica ciudad, y estar viviendo mi infancia y mi primera juventud rodeado de iglesias, de palacios, de calles medievales, de murallas, de puertas tan magníficas como las de Daroca, probablemente me imprime un carácter historiador, probablemente. Dado que el robo se produjo en el mes de julio y que la novela ha salido en enero, lo has hecho muy rápido. Has tenido muy claro lo que querías hacer y lo que querías contar. Tuve muy claro el primer día que me comunicaron de un medio de comunicación español que habían robado o que había desaparecido, no sé aún, el Códice Calistino, y me llamaron para preguntarme qué era eso del Códice Calistino, porque no lo sabían, evidentemente. Tuve muy claro que tenía que escribir una novela. No sabía qué novela. El día 7 de julio, por la tarde, yo me enteré del robo. El día 8 salió una noticia en la prensa, bueno, en los periódicos, en la radio y televisión ya salió ese mismo día 7 por la tarde, por la noche. Yo supe que tenía que escribir una novela. No tenía ni argumento ni personajes, solamente tenía el hecho en sí, el robo de un códice medieval. A partir de ahí fue creciendo la trama, fue desarrollándose con aspectos de todo tipo, algunos aspectos relacionados con el Nuevo Testamento, otros con la tumba del apóstol Santiago, otros con el tráfico de antigüedades, el tráfico ilegal, el mercado negro de antigüedades, y esos tres aspectos configuran al final pues una trama novelesca que fui perfilando, que fui desarrollando a lo largo del verano y prácticamente hasta finales de octubre. Así es como surgió esta novela, un flechazo entre el acontecimiento y esa llamada que me impulsó a escribir la novela. Muy brevemente, ¿podrías decirnos qué contiene el Códice Calistino? Contiene muchísimas cosas. Es una novela que los que ya la han leído hablan de ella como una auténtica caja de sorpresas. Hay muchos aspectos en la novela. Intervienen, por supuesto, toda la cuestión relacionada con la genealogía de Jesucristo, que es una trama muy compleja, pero a la vez también muy controvertida. Hay aspectos relacionados con la fundación, el desarrollo, los orígenes y la consolidación de la Catedral de Santiago y de todo el culto a las reliquias de este apóstol en Compostela, y por fin ese mundo de antigüedades. Todo eso es la novela. Una trama muy compleja que al final he intentado unir, tramar a partir del robo, la excusa del robo, y bueno, no sé cómo lo ha salido, pero espero que a los lectores les guste y les enganche, porque a mí me ha apasionado escribir esta novela. ¿Tan poca seguridad hay que en España, con cierta facilidad, se robó hace tiempo el mapa de Ptolomeo y ahora el códice este? Hay seguridad importante en los grandes museos, pero en ermitas, iglesias, parroquias, incluso algunas catedrales, veas el caso de Santiago de Compostela, obviamente no hay demasiada seguridad. Además, robar arte produce beneficios muy importantes
es dinero negro, es dinero que no cotiza Hacienda, por supuesto, y en consecuencia es un muy buen negocio. Yo he calculado, a partir de trabajar en esta novela y algunos textos de todo tipo, periodísticos, policíacos, etcétera, he calculado que en el mundo se moverán alrededor de 15.000 millones de euros anuales en el dinero negro de antigüedades. Solamente las primas de los seguros que han tenido que abonar el año 2010 por robos de arte ha ascendido a 6.000 millones de euros. Claro, si esas son las obras robadas aseguradas, sumamos todas las demás, realmente la cantidad es impresionante. ¿Realmente hay tanto caprichoso para poder mover ese tinglado, para interesarse en robar esos objetos antiguos, esos códices tan valiosos? Sí, hay ricos, hay gente muy rica, y más ahora con los países emergentes de los últimos 20 años, Rusia, la India, China, Singapur, algunos países del Golfo Pérsico, de gente que tiene muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares, de euros, que tienen ese capricho de poseer una obra de arte única. Cualquiera que tenga 300.000 euros puede comprarse un buen Ferrari, porque los hacen en serie, a mano, pero en serie, se pueden comprar en el mercado, ¿no? ¿Quién puede comprar la Mona Lisa de Picasso? Perdón, de Picasso, de Da Vinci, ¿no? ¿Quién puede comprar un retrato de Picasso? Nadie, porque están en los museos y no son obras únicas. Hay un fetichismo por parte de estos coleccionistas privados que tienen mucho dinero por poseer esa obra única, y si no la tienen, pues la roban o encargan el robo. ¿Tú crees que realmente volverá a aparecer el código? Ojalá, ¿no? Ojalá apareciera mañana mismo. Yo desde aquí hago un llamamiento a quien lo haya robado, que devuelva esta obra de arte de nuestro patrimonio. Si lo ha robado alguien por encargo, que es la tesis de mi novela, desde luego no aparecerá, porque es ese robo fetichista que lo tendrá en sus manos hasta que muera, y quizá sus descendientes, sus hijos, sus herederos, cuando muera el imperfecto, pues a lo mejor entonces la devuelven. Ahora, si ha sido otra de las hipótesis que maneja la policía, si ha sido un robo interno por gente de dentro de la catedral, pues para denunciar la mala seguridad o para fastidiar a alguien, hay que tener en cuenta que el deán de la catedral dimitió en octubre por este robo, a lo mejor aparece de forma muy sorpresiva. Veremos en los próximos meses. Si aparece, será un robo por fastidiar; si no aparece, será un robo por encargo, y entonces me parece que va a ser muy complicado que los vamos a localizar. En la novela, uno de los protagonistas, Patricia, esboza una genealogía sobre Jesucristo y saca conclusiones que pueden resultar un tanto polémicas. ¿Tuvo Jesucristo hermanos? Sí, yo estoy absolutamente convencido, porque así lo he estudiado en la documentación bíblica, en el Nuevo Testamento, y en los apócrifos y en los textos gnósticos. Y es que lo dicen los evangelios. Al final de la novela hay 4 o 5 páginas sobre textos bíblicos, refiriéndose a esta investigación que hace Patricia en la novela, y que va descubriendo una compleja genealogía de Jesús, con tramas de los orígenes del cristianismo muy complicadas, muy controvertidas, que la Iglesia Católica desde el principio ha intentado ocultar y ha perseguido, evidentemente. Desde el siglo I hasta el siglo IV se persiguió una herejía, o la herejía que se consideraba que era aquella que predicaba, que decía, que sostenía que Cristo no era el Hijo de Dios, que Cristo era de naturaleza humana. Ahí están grandes personajes de la antigüedad, quizá el más conocido para los expertos sea Pablo de Samosata, un obispo de Antioquía, un patriarca de Antioquía, que fue arrojado de su sede episcopal, de su sede metropolitana, porque defendía que Cristo era de naturaleza humana. O todos los grandes herejes medievalistas que han puesto en cuestión la Trinidad, la propia aparición del Islam. Los musulmanes, Mahoma, en el Corán, tildaban a algunos cristianos, a los cristianos de politeístas, porque decía que eso de tres personas en la Trinidad era muy complicado. Bueno, ahí ha estado el origen de las grandes herejías que está en la novela, ¿no? En los orígenes del cristianismo. ¿Es un tema controvertido? Yo no he pretendido crear polémica con la Iglesia, ni mucho menos. Yo simplemente me he limitado, a través de la voz de Patricia en este texto, en esta novela, a plantear lo que yo he visto en la lectura, relectura, una y otra vez de los evangelios: que Jesucristo tenía hermanos, que la Virgen tenía hijos, que Jesucristo era el hijo primogénito de María, y que Santiago el Mayor y Juan, además de hermanos e hijos del Zebedeo, eran hijos de Salomé, la hermana de María, y por tanto primos hermanos de Jesucristo. Eso es lo que aparece en la novela. Sí, en la novela, no sé si esto es revelar mucho, en torno al robo figura un círculo católico ultraconservador. ¿Esos círculos, que seguramente existen, actúan al margen del Papa? ¿El Papa no se entera de nada? No lo sé. Tengo que decir que he tenido relaciones con gente importante del Vaticano,
que obviamente me han contado algunas cosas, porque en el Vaticano hay siempre ha habido dos grandes sectores. A veces vence el pulso el sector más integrista, véase por ejemplo lo que ocurrió con el Papa anterior, con Juan Pablo II, a veces con el Concilio Vaticano II vence el sector más progresista, más abierto. En estos momentos el Papa actual está haciendo una tarea de equilibrio realmente pues muy equidistante entre las dos partes. Cuando fue nombrado Papa, todo el mundo pensaba que iba a ser un hombre que iba a apoyarse en los sectores más radicales, más integristas, más dogmáticos y menos abiertos de la Iglesia. Y en cambio ha nombrado muchos jesuitas, que es uno de los sectores abiertos, más aperturistas del catolicismo, ha nombrado muchos gente de confianza, de su staff político y religioso, a jesuitas. Por tanto, está nadando, Benedicto XVI está nadando entre esas dos aguas de la Iglesia. ¿Hacia dónde se va a decantar el poder dentro de la Iglesia? No lo sé, pero sí que es cierto que en los últimos 500 años ha habido grupos muy poderosos dentro de la Iglesia que han funcionado desde el poder vaticano, pero un poco en la sombra. El grupo que aparece en la novela, Sodalitium Pianum, es un grupo que existió a principios del siglo XX, que fue disuelto en 1921 porque llegaron a cometer verdaderas tropelías, disolvieron, por ejemplo, la Facultad de Teología de Viena, donde estaban los dominicos con una pujanza extraordinaria, porque había ciertos teólogos progresistas, pero desapareció en 1921. Yo creo que sigue habiendo dentro de la Iglesia grupos que están aferrados a esa ideología plasmada en Sodalitium Pianum, en este grupo, en esta secta, que acabó con el modernismo en la Iglesia a principios del siglo XX, pero que hoy en día se puede manifestar en grupos pues, muy cercanos a lo que pueden ser los legionarios de Cristo. ¿Y cuál será el próximo paso como escritor que vas a dar? Pues cuando recibí la noticia del Códice y me dio este flechazo, este enamoramiento súbito e irresistible con el Códice Calixtino, estaba acabando una novela sobre el siglo XVI, estaba acabando una novela ambientada en las luchas de religión, con la figura de un personaje heterodoxo del siglo XVI, con el cual retomo ahora mismo, voy a retomar ahora mismo y lo quiero acabar de aquí al verano, a ver para el año que viene si sale o para el siguiente, veremos a ver qué ánimos tengo y qué fuerzas tengo, porque esta novela me ha dejado exhausto y estoy ahí en esa controversia tremenda de la reforma y la contrarreforma, con un personaje heterodoxo extraordinario que tuvo una importancia crucial en la Iglesia del siglo XVI y que voy a intentar novelar, o estoy intentando novelar en esta nueva entrega. Y la última pregunta ya. Veo que en los agradecimientos citas a Calvo Pollato, que ha leído tu documento y tal. ¿Es frecuente nuestra colaboración o intercambio de ideas entre escritores de novela histórica? Es frecuente en un pequeño grupo de gente que somos muy amigos. Cosa rarísima entre los escritores son... Por eso lo digo. El egocentrismo y la egolatría entre los escritores es tremenda, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos en los escritores de novela histórica, donde están Calvo Pollato, Jesús Maeso, Toti Martínez del Cea, Juan Sabagalán, el propio Javier Sierra, que bueno, no hace novela histórica, pero se aproxima en algunas cuestiones, Margarita Torres de León, Juan Carlos García Marín. Son amigos que nos reunimos en algún congreso, en algún simposio, en actos literarios, en presentaciones, y que nos llevamos muy bien. No colaboramos de forma directa, pero esta última novela, El Códice del Peregrino, es la primera que yo le he dado a leer a alguien antes de publicarla. Siempre publicaban mis novelas, siempre presentaba mis novelas editorial, sin que las leyera nadie. En este caso se la presenté a varios amigos, entre ellos a Pepe Calvo Pollato, que para mí es un referente extraordinario en la novela histórica española, es uno de los mejores escritores de novela histórica española, porque me apetecía que mi amigo la leyera y que me diera su opinión.